quién es el mayor, pero no, ese era otro tema de otro día. Hola, amados hermanos, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gran gozo para mí estar nuevamente aquí con ustedes y además compartir la palabra del Señor. Ustedes saben que es algo que a mí me gusta mucho, me llena de emoción, pero también me llena de temor y de reverencia. Y como luego les digo, vamos a hacer un tropezadero, pero no, ojalá y Dios no permita que hagamos tropezadero el día de hoy, sino al contrario, que sea para edificación de su iglesia. Pues bueno, hermanos, estamos continuando con esta serie de mensajes acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Ya hemos visto un poco acerca de ella, gracias. Hoy vamos a ver los últimos versículos de la introducción. Apenas estamos empezando la introducción. Los versículos que siguen, los dos versículos que siguen, son la tesis del resto de la carta, ¿verdad? De 16 y 17. No quiero espolearlos, es un tema maravilloso que además ha sido importantísimo en la historia de la iglesia reformada, esos versículos. Han tocado corazones de personas muy importantes que fueron transformados y eso ayudó a que la iglesia renaciera, reviviera, se reanimara. Han sido los versículos muy importantes, pero hoy vamos a terminar los últimos 3 versículos de la introducción de la carta, que son de la 13 a la 15, ¿sí? Si tienen Biblias de esas que están divididas, van a ver que está esa división que termina en el 15 y 16 y 17 solitos es otra parte, una parte por sí misma, que es lo que cimenta lo que sigue el resto de la carta. Pero ahorita vamos a ver esos últimos versículos de la introducción, que empieza más o menos desde el versículo 8, en algunas versiones es del 7, otras son del 8. La introducción empieza en el 8 y termina en el 15, ya vimos unas partes de esta, ya vimos también los saludos, que son muy importantes para que entendamos esta carta. Decía, pues ¿cómo? Si nunca había estado en Roma, ¿cómo es posible que no había ido a Roma y le saluda a tanta persona, conocía a tantas personas que estaban en la iglesia de Roma? Pues porque estaban en Cristo y se ponían en contacto con los cristianos de Jerusalén. Vamos a ver aquí adelante un par de ejemplos de eso. Pero vamos a terminar esta parte en la cual el pastor había puesto que como tema tentativo los obstáculos, pero eso ya lo vimos en otra carta anterior, ¿recuerdan? Los obstáculos para predicar el evangelio. Y si bien aquí el apóstol Pablo constantemente se está refiriendo a que quería ir a Roma, pero fue impedido, ¿sí? Yo le cambié el nombre a este mensaje y le puse un corazón que arde por el evangelio. Lo vemos todo el tiempo a lo largo de toda la introducción de su carta, ese corazón del apóstol Pablo por predicar el evangelio del Señor. Vamos a verlo hoy. Esta es una iglesia que, como sabemos, primero la carta sabemos que no fue escrita en Roma, fue escrita en Corinto, todo esto ya lo vimos en la introducción. También sabemos que él no fundó esta iglesia. La teoría más común, más entendible de cómo se fundó la iglesia en Roma es a partir del Pentecostés. ¿Recuerdan el Pentecostés? Lo vamos a ver un poco más adelante, pero recuerdan, ahí había romanos y esos romanos, pues los ciudadanos romanos eran ciudadanos del mundo, ¿sí? El ser romano, así como el apóstol Pablo, que era ciudadano romano, él podía ir a cualquier parte del mundo conocido sin problema, no tenía obstáculos. Es como ahora la comunidad europea. Si tú tienes tu identificación de que eres miembro de la comunidad europea, puedes ir de Suiza a Austria, a Francia, a Alemania, a Inglaterra no, porque se salió de la comunidad europea, pero puedes estar así eran los romanos, podían andar por todo el mundo. Sí, eran ciudadanos del mundo conocido. Y se cree que ahí surgió esa iglesia, de ese entendimiento del día del Pentecostés. Se fueron a Roma, se empezaron a reunir y así es como llegaron a tener contacto con el apóstol Pablo. Pero nada de eso vamos a ver hoy, vamos a ver otras cosas, cómo cierra este. Vamos a leer primero los
los versículos del 13 al 15, oramos y empezamos. ¿Les parece? Vamos a ver. Romanos 1 del 13 al 15. Vamos a leer todos juntos. Dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Oremos y empecemos nuestro tema. Acompáñenme a orar. Padre nuestro, amado Señor, te quiero dar muchas gracias, Señor, porque nos das esta mañana hermosa, nos das este día, Señor, de comunión en tu iglesia, Señor, para alabarte y para escudriñar tu palabra, Señor. Y te pedimos que tú nos guíes el día de hoy a través de esta porción de tu palabra, para encontrar en ella la guía, la dirección, la edificación para nuestras vidas, Señor. Que nos permitas entenderla, Señor, comprenderla, guardarla en nuestro corazón, pero sobre todo encontrar una aplicación práctica para nuestra vida. Te pedimos todo esto, rogándote que seas tú quien sea expresado aquí hoy, que quites cualquier obstáculo, cualquier cosa de mi carne que pueda obstaculizar o estorbar el mensaje, Señor, que solamente sea tu palabra dicha el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén, amén, amén. Muy bien. Ok, esta carta es una carta llena de doctrina, a diferencia de otras cartas de Pablo en las que daba instrucciones, incluso regaños, redarguía, daba instrucciones directas a los miembros de qué tenían que hacer o qué tenían que dejar de hacer. Esta es una carta llena de doctrina, de fundamentos de una vida en Cristo. Y eso la hace diferente y muy, muy valiosa. Y aquí vemos cómo cierra esta parte de esta introducción. Ya lo vimos, después de todo lo que vimos, de todas las primeras partes que vimos, empieza con una conjunción. ¿Qué es lo primero que dice el versículo 13? Dice, aquí lo tenía, dice pero. O sea, todo lo anterior, pero, ¿sí? Eso quiere decir que lo que va a expresar está siendo una continuación, está haciendo lo que hace una conjunción, está uniendo, está comparando y uniendo con todo lo que se había dicho anteriormente. ¿Qué dijo? ¿Recuerdan rápidamente? Que era un esclavo, que era un doulos, que no importaba que fuera romano y fariseo, ahora era siervo de Cristo, lo considera el más alto honor y el más alto nombramiento que puede tener una persona, que oraba por ellos, que anhelaba ir a verlos, todo eso que decía antes, ¿sí? Pero, empieza con ese, pero dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Es lo primero con lo que cierra esta parte. De todo eso antes, le repite, ya les dijo 2 veces antes que quería ir a ellos, ¿verdad? Pero aquí nos lo vuelve a decir. No quiero que ignoréis, ahora dice, no quiero que ignoréis, es una forma característica de la escritura de Pablo. Es en su estilo literario, Pablo utiliza este juego de palabras, este grupo de palabras, esta oración, o esta frase, es una oración, para referirse a ciertas cosas, ¿sí? ¿Me creen? No me crean. Vamos a 1 Corintios 10:1, por favor. Vamos a 1 Corintios 10:1. Dice Pablo a los corintios, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Utiliza exactamente esas mismas palabras. ¿Para qué la usa? Para dar énfasis a lo que va a decir, porque va a decir algo que es muy importante. ¿Y qué es lo que dice aquí a continuación? Dice, no ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y continúa la narración, ¿sí? No quiero que ignoren eso, que es muy importante, ¿sí? Otro ejemplo, en Tesalonicenses 4:13. Es primera de Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, que dice, acerca de los que duermen.
va a decir algo importantísimo. No queremos que ignores acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Como vemos, el apóstol Pablo utiliza esto para darle énfasis a lo que va a usar. Otra cosa especial de este formato, de esa forma de hablar del apóstol Pablo, es que se los escribe a todas las iglesias y no les dice: no quiero que ustedes filipenses ignoren, no quiero que ustedes colosenses ignoren, no quiero que ustedes romanos ignoren, no, les dice hermanos, los está haciendo hermanos, les está dando también esa unidad de identidad que es la cohesión de la comunidad cristiana. Hemos sido hechos hermanos por Cristo. Cristo nos ha mandado, y aquí Pablo lo utiliza cuando va a decir algo importante. No le dice, como en algunas otras cartas, dice: les digo, ahí te envío a Filemón para que le hagas caso a lo que te va a decir. No, aquí le está diciendo hermanos, todos, está unificando a todos bajo la cobertura de estar en Cristo. Y está diciendo cosas importantes. ¿Qué es lo importante que quiere decirles aquí? Que tiene muchas ganas de ir a Roma, pero no ha podido, le ha sido impedido, ¿sí? Le da toda esta fuerza para decirnos eso: muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Este énfasis que hace, no lo hace en todas las cartas tampoco, lo hace cuando es importante. Aquí lo que está haciendo es importante, está a punto de hablarle a esta iglesia, a que ya nos ha hecho saber que la ama, que ora por ellos y que quiere ir a verlos, y nunca los ha visto, ni siquiera sabe dónde se reúnen, no les conoce la cara, nada. Solamente sabe por alguna carta o por alguna carta, un comentario de alguien que ya pasó por allá y lo manda a saludar, ¿sí? Eso es todo lo que sabía de la iglesia de Roma. Pero Roma era la capital del imperio, era la ciudad más importante, ¿sí? Y quería ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque tenía ese anhelo de compartir el evangelio. Lo hemos visto aquí al principio, y es lo que encontré en esta carta. Vamos a ver un par de ejemplos que encontré también aquí. En Hechos 19:21, vamos a Hechos 19:21. Dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Era un anhelo de su corazón evangelista. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Su recorrido evangelístico. Estaba yendo a esas ciudades de Grecia, de Asia, de todas las regiones, para predicar el evangelio. Un ejemplo más que de verdad es hermoso. Vamos a Hechos 23:11. Hechos 23:11. Después de que estaba discutiendo con los hermanos de que si tú haces esto o aquello, dice Hechos 23:11: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Era un anhelo de su corazón ir a Roma, porque él quería predicar. ¿Qué le dijo el Señor? El Señor mismo le habló esa noche en visión y le dijo: es necesario que también prediques en Roma. Lo intentó. Aquí no hace referencia en todas las ocasiones en las que dice que no pudo ir o tuvo que regresar a Jerusalén o a traer una ofrenda, o porque estaba siendo perseguido o porque estaba enfermo. Nunca dice el demonio me impidió o el enemigo de nuestras almas. No le echa la culpa al enemigo, aunque sabemos que generalmente el enemigo es el que se interpone. Pero él estaba consciente de que estaba en la voluntad de Dios que él fuera a Roma.
solamente tenía que esperar el tiempo correcto. Y eso no le quitaba las ganas de ir. Al contrario, siempre tuvo en su corazón ese ardiente deseo de compartir la palabra. Aquí podemos entender que ese deseo, esa motivación, ¿sí?, no es solamente porque él quería, sino porque fue inspirado por Dios para que fuera. Fue un anhelo de él, que él tenía de compartir la palabra, pero el Señor le dijo que era una necesidad. Entonces él confiaba también en eso. Era una comprensión del deseo que tenía, no era nada más su deseo, sino era su misión. La misión que tenía también era ir a Roma. ¿Sí? Todo esto me hace ver una vez más ese celo que tenía por las almas y ese anhelo ferviente de cumplir la misión que le fue dada. A él le fue dada la misión de predicar a los gentiles. Se la dieron también cuando estuvieron ahí ¿cómo se llama? Con los apóstoles. También en Hechos se lo encargan, lo vamos a ver adelante, ¿sí? Es una misión que él tenía. Él sabía que era su misión y la hacía con el agradecimiento, la gratitud que le tenía a Cristo por haberlo rescatado. ¿Cómo se declara él mismo? Dice al final, así como un vomitivo, así como lo último, lo menospreciado, lo menos valioso. Así fue el rescatado y así se consideraba, y con esa actitud él quería compartir todo el evangelio. Como les comentaba, la teoría más probable de cómo se fundió la iglesia de Roma es en el Pentecostés. En Hechos 2, vamos a ver el versículo 10, nada más, para no ver mucho. En el versículo 10, todos recordamos esa escena del Pentecostés, ¿cierto? En que empiezan a predicar a montones de personas que había ido a esa celebración y todos entendían en su idioma lo que les estaban predicando los apóstoles, que no hablaban otro idioma, no eran personas muy preparadas, no hablaban otro idioma. Pero dice en el versículo 10, dice: en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Como les digo, los romanos, el ser romano era ciudadano del imperio romano. No tenía que ver con tu religión, con tus creencias, ni siquiera con tu nacionalidad, donde habías nacido. Tú te hacías romano, te convertías en romano, como ahora vas a un país y solicitas la nacionalidad y cumples unos requisitos. Aquel entonces era más sencillo, ¿sí? Pero te hacías romano, aún siendo griego. Los griegos no se declaraban a sí mismos romanos, los consideraban inferiores a los romanos. Los griegos eran los cultos, los estudiados, ¿sí? La cuna de la civilización era Grecia. Y los romanos eran unos invasores poderosos que con la fuerza se apoderaron de todo, pero la cultura era la griega. La influencia cultural fuerte de Roma era la cultura griega. Por eso el apóstol Pablo se refiere a los griegos en sus cartas. Un detalle que me hace ver la maravillosa sabiduría de nuestro Dios: el idioma que se hablaba en el imperio más poderoso del mundo en los tiempos de Cristo, ¿qué idioma era? ¿No? ¿Cuál era? El latín. Era el latín, era el romano, era el latín, era el que se hablaba. Todos tenían que hablar latín si querían tener negocios con los romanos. Si tenían que ver algo con el gobierno romano, todos tenían que hablar en inglés. Como ahorita quieres arreglar algo, tienes que hablar en inglés, ir a arreglarlo allá a Washington. Así tenía que ser. Tenías que hablar latín e ir a arreglarlo a Roma. ¿Sí? Era el idioma predominante. Hay una versión de la Biblia en latín que se llama la Vulgata Latina. Pero la versión más importante de la Biblia
la parte más importante del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento están escritos en griego. ¿Por qué fue así? Pues porque el Señor, que lo sabe todo, sabía que el latín poco a poco se iba a ir dejando en desuso, hasta llegar a ser una letra muerta. Ahorita solamente los científicos más sangrones hablan en latín, así los más exquisitos se hablan en latín y se dicen cosas en latín y palabras en latín y frases en latín, pero es una lengua muerta. Nadie habla latín, nadie habla latín. Por más que la Iglesia romana lo trató de mantener vivo durante siglos, no lo logró hacer. Pero el griego se ha reducido ese país a prácticamente nada, ha estado a punto de desaparecer en varias guerras, pero ahí sigue el país y su lenguaje. Y el Señor ese lenguaje escogió. ¿Sí? Esa es la sabiduría de Dios, que tampoco tiene que ver con nuestro tema, pero para que veamos qué poderoso es nuestro Dios. ¿Sale? Entonces, ve que esos romanos que les digo que estaban ahí el día del Pentecostés, que podían ser tanto judíos como prosélitos, como no judíos, pero que andaban por todos lados, y seguramente algunos de ellos llegaron a Roma, ¿sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? Continuando con nuestra carta. En el siguiente versículo, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Dice, me he puesto a ir he sido estorbado para tener también en vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Dice, para tener entre vosotros algún fruto. Él quería, ¿sí? O sea, la iglesia ya estaba instaurada. La obra del Espíritu Santo había hecho en sus corazones el deseo de congregarse y estudiar la palabra, y estaban reunidos como iglesia. No sabemos cómo, porque no tenían una dirección apostólica todavía, pero ya lo hacían. Porque el Espíritu Santo estaba obrando ahí, ¿sí? Pero Pablo decía, yo quiero ir y también tener fruto como con otros gentiles. Está incluyendo a esos romanos entre los otros gentiles, ¿sí? Recordemos que en algún momento Pablo decidió ya dejar de compartir en las sinagogas, porque además acababa golpeado y maltratado y ofendido, y no entendían, ¿sí? Pero entonces él se dedica a la misión que le fue encomendada, que era compartir a los gentiles, y dice, quiero estar allá para también tener fruto como con los demás gentiles, como lo había hecho en Corinto, en Galacia, etcétera, en todas las iglesias en las que había él fundado, en todos los lugares donde había predicado el evangelio y había cimentado iglesias muy fuertes que fueron después la columna de la iglesia primitiva fuera de Jerusalén, ¿sí? Entonces tenía nuevamente les repito, ese ferviente deseo, ese celo por las almas de compartir el evangelio. Y dice también, si se fijan, dice también, dice, para tener también entre vosotros, o sea, además de, no nada más el que ya tenían, sino uno nuevo. Él quería ir a convertir a nuevas personas en Roma, a nuevos romanos. No quería ir a dirigir la iglesia, ¿sí? Si bien eventualmente les debe haber servido de dirección por su experiencia y por la experiencia que tuvo con Dios, que es única, ¿sí? Les debe haber servido de guía, pero él lo que quería era convertir a nuevos romanos. Su misión de ir a Roma era esa, ir a convertir a nuevos romanos, ¿sí? Sin importar de dónde fueran o cómo fueran. Eso es lo que él anhelaba, tenía ese propósito, ¿sí? Cumplir esa misión que le fue dada, ¿ok? Ahora, nos dice el versículo 14. Dice, a griegos y a no griegos, Aquí utiliza un tipo de expresión que ahora que estamos estudiando se llama antitética. Presentan un concepto y para complementar la información o lo que quieren enseñar, se da el concepto opuesto. Y aquí nos lo hace dos veces. Dice, a griegos y a no griegos,
y a sabios y a no sabios. Utiliza esos dos conceptos para no decir a todos los que están en Roma. Quería ser mucho más específico que decir a todos. Porque a todos los romanos, no era no nada más a los romanos, a todos los judíos, no nada más a los judíos, a los cultos, a los sabios, no nada más a los sabios, a todos, pero a él le gusta ser específico, y tan es específico que aquí utiliza palabras muy especiales. Cuando se refiere a griegos, se refiere a la palabra en griego como se refiere a los griegos, que es helenos. ¿Sí sabían eso? La República Helénica es Grecia. ¿Sí? ¿Se han visto alguna vez ahora que fueron las Olimpiadas? Ven que decía Hellas, con doble L, las banderas decían Hellas, a eso se refiere, es Grecia, así se llaman ellos a sí mismos, los helenos. ¿Sí? Pero cuando dice a los no griegos, utiliza una palabra que es bárbaros. A los Hellas y a los bárbaros. Esta palabra bárbaros era una palabra despectiva, propiamente dicho. Era una palabra despectiva para referirse a los que no eran griegos. El origen de esta palabra estuve investigando y es que los que no hablaban griego, los que no nacieron hablando griego, les costaba trabajo aprender el griego, es un idioma difícil para los romanos y para otras culturas, y balbuceaban, va, y les decían, ay, es un varo, ¿sí? Es un inculto, es un naco, ¿sí? Es un, no sé, una forma despectiva de decirles que no sabe, que no entiende, ¿sí? Eso es lo que se refería con bárbaros. Los romanos tomaron esa misma palabra bárbaros también para referirse a los extranjeros, pero los romanos la utilizaban para referirse a los que vienen del norte. Los romanos a los que venían del norte les decían bárbaros, porque eran gente ruda, gente poco educada, gente que no era sofisticada. Venían gentes nórdicas y sajonas, ¿sí? Yo me imagino que, no sé, tal vez medio vikingos, no sé qué yo, toscos, contra lo sofisticado que se había vuelto la sociedad romana, eran toscos, y a ellos les decían bárbaros, por eso vienen del norte, ¿sí? Pero la cosa es que Pablo utiliza estas palabras para decir que no importaba quiénes, a ellos también, ya sea a los que no hablaban griego o a los que no estaban educados o sofisticados, ¿sí? Y también utiliza otra antítesis aquí, que es, sabios y a no sabios. Sabios, pues utiliza la palabra que quiere que se utiliza para sabios, la palabra sofos o sofíos, ¿sí? Sofos, que es los que aman la sabiduría, ¿sí? Pero no sabios, no le pone un prefijo negativo a sabios, sino noetos, anoetos. No, negativo, aprender, no aprenden. No es que no amaran la sabiduría, sino que no aprenden. Les estaba diciendo necios, tontos, no entendidos. Era todavía más despectivo, ¿sí? Porque hay personas que a lo mejor no aman la sabiduría, pero pues tienen medio chispa, ¿no? Son inteligentes de alguna manera. Pero no, aquí de plano les decía a los necios, a los sabios y a los necios, a los sabios y a los tontos, a los que no quieren entender. No estaba dejando a nadie fuera. Y era mucho más específico que decir a todos. Podría haber sido muy fácil si dijera a todos, pero con esta declaración antitética está incluyendo a todos, pero de manera mucho más específica, ¿sí? Podía haber dicho a todas las criaturas, pero tampoco hubiera sido entendible. ¿Por qué? Cuando dice a todas las criaturas, pues todos nos consideramos nosotros somos criaturas de Dios, ¿verdad? Pero a lo mejor no consideramos criaturas de Dios a los otros. Pero debemos acordar que esa es una instrucción que nos dio Dios también, ¿sí? Hay varias en la Biblia, vamos a buscar una, nada más en Marcos 16:15.
Esa es muy, muy clara. Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a griegos y no griegos, a sabios y no sabios. ¿Verdad? Aquí lo dijo el Señor. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y Pablo estaba haciendo énfasis precisamente en eso. Él les quería ir a Roma a compartirles. ¿Y por qué así en Roma? Porque Roma era la capital del imperio. Es como ahorita tú vas a una capital importante del mundo y te vas a encontrar judíos, musulmanes, hindustanos, obviamente católicos, cristianos, evangélicos, de todas. Y te vas a encontrar agnósticos, te vas a encontrar testigos de Jehová, te vas a encontrar mormones, te vas a encontrar herejes, te vas a encontrar satánicos, te vas a encontrar de todo, de todo. Ve a Nueva York, ve a París, a Ámsterdam, te vas a encontrar Londres que ya vimos, ya no está en la comunidad europea, pero Londres está llena de musulmanes y de gente de todo el mundo, es una ciudad súper cosmopolita. Así era Roma en aquel entonces. Por eso era el énfasis de que no era nada más toda criatura, o sea, todos los que fueron creados por Dios, a los judíos, al pueblo de Israel. No, la cosa era decirle a todos los demás, ¿ok? Continúo. A esas criaturas que declara el apóstol Pablo acerca de esos, que es deudor. ¿Qué es deudor? Pues ¿qué les debía? ¿Qué les podía deber? Ni siquiera les predicó él, ni siquiera su iglesia. No dijo, ay, te voy a visitar y después te mando otra carta porque no te puede visitar, como a Corinto. ¿Sí? No, no les debía absolutamente nada. Pero él utiliza una expresión para deudor como una palabra que se utiliza más bien para cuando alguien es encontrado en haber transgredido una regla. Aquí Pablo consideraba que el no haber sido él el creador de esa iglesia, el fundador de esa iglesia, el que predicó el evangelio ahí, él le había fallado a Dios en la misión de ir y predicar a los gentiles. Y por eso se considera deudor. Y por eso tiene esa carga más todavía. ¿Sí? Déjame ver si la apunté por aquí la palabra deudor. A ver. No la apunté. Se las debo. La palabra griega que usó para esa expresión deudor no es la que se utilizaba normalmente de una deuda, una persona que tiene una deuda con alguien que le presta. No era eso, sino tenía una deuda moral, una deuda fiscal, así, una deuda de ese tipo. Y esa tarea que le fue dada, la que le daba todo su corazón, toda su vida. Vamos rápidamente, busquemos Hechos 13. Hechos 13. Vamos a leer el versículo 46 y 47. Para que nos quede claro de dónde toma Pablo todo este ánimo. Que además el Señor se lo dio desde que lo tiró del caballo y se dio cuenta quién era. Dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ellos están predicando y los judíos, quienes eran ellos a quien primero iban, porque habían recibido la instrucción de primero al pueblo de Dios, y lo habían rechazado, entonces dijo, es necesario que volvamos a los gentiles. Y en el 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pablo entendía perfectamente que era su misión hasta lo último de la tierra, y por eso tenía esa deuda, por eso sentía esa deuda por no haber evitado los obstáculos
o haber puesto algo más, pero él seguía teniendo la confianza de que Dios era el que había dispuesto las cosas así. Estabas cumpliendo la voluntad de Dios y Dios no es deudor de nadie. Pero él aún así sentía esta carga, esa palabra que usa para dudar implica el que fallaste en algo. Fue una deuda de honor, no una deuda física, ¿sí? Como una promesa que no cumpliste o un compromiso que no cumpliste, a eso se refiere, tengo esa deuda con los romanos, ¿sí? Entonces, qué lindo todo esto, ver, todo esto. Ahora, dice el 14, a griegos no, ya no sabio, soy deudor. Vayamos al 15, dice, así que en cuanto a mí, nuevamente empezamos con una conjunción, así que, nuevamente está uniendo todas las cosas en cuanto a mí. Ahora toma el enfoque directamente sobre él. Así que en cuanto a mí, de todo eso que estamos hablando, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. Nuevamente usa esa conjunción para llamar la atención a él y reitera su propósito de ir a anunciarles el Evangelio. Pero ¿cuándo dice? Dice pronto, estoy pronto. ¿Qué quiere decir pronto? Estoy dispuesto. Ya lo propuse en mi corazón, solamente estoy esperando la oportunidad. Obviamente en aquel entonces era mucho más difícil que ahora. ¿Sí? Ahora oramos aquí, le pedimos a Dios dirección, que nos permita hacer una campaña evangelística y a lo mejor nos muestra un lugar donde hace falta y da unos corazones dispuestos y la armamos y vamos. Pero aquel entonces, ir desde Jerusalén hasta Roma era una excursión, ¡wow! Casi imposible, de verdad. Si ves todo lo que viajó Pablo en esas épocas, era verdaderamente una verdadera proeza de Dios en la vida de Pablo, como recordó todo eso. Entonces, tiene ese anhelo pronto, esa urgencia de ir a predicar el Evangelio a Roma. Vamos a buscar una vez donde se utiliza esta misma palabra, pronto, en otro versículo de la palabra. En Mateo 26, 41, Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Cuál palabra es la que traduce Pablo como pronto en Romanos? ¿Cuál? Dispuesto. Dispuesto. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, está pronto, está en sus marcas, así, está en sus marcas. Para cuando digan fuera, hacerlo. A eso se refiere, es esa misma palabra. Así estaba él, estaba dispuesto para ir a predicar el Evangelio con ellos. Estoy pronto de ir a anunciaros el Evangelio. Y nuevamente dice, también a vosotros. Los está uniendo dentro de la obra que le dio Dios de ir a predicar el Evangelio. Aun cuando ya había romanos convertidos en Roma, sabía que había una necesidad. Él lo entiende. Por eso les dice, también a vosotros, también a los romanos. Porque sabemos que si bien hubo unos romanos que vinieron a Jerusalén y fueron tocados por el Espíritu, hay romanos que no van a venir a Jerusalén y el Pentecostal y el Espíritu no va a volver en el próximo Pentecostal, aunque vengan a Jerusalén. ¿Sí? Era ya la tarea que le había dado a Pablo. Esa sí ya era su responsabilidad, su actitud, su enfoque, su propósito. ¿Y a qué iba a Roma? A predicar el Evangelio. No iba a ser turismo. No iba a ser turismo, no iba de turista. ¿Sí? Ni siquiera de turismo evangélico. Por ejemplo, cuando vamos de campaña evangelística, llegamos el domingo, planeamos el lunes, a partir del lunes en la tarde es la primera reunión y se trabaja martes, miércoles y jueves. Y el viernes en la mañana se hace una reunión y el viernes en la tarde salimos todos y vamos a algún lugar.
En Chiapas tal íbamos al Cañón del Sumidero o a Tuxtla, o en Mérida íbamos, bueno, ¿sí? Y ya nos regresábamos el domingo. No se trataba de eso, él no iba a eso, él iba única y específicamente a compartir la palabra. ¿Por qué? Porque era necesario que lo hiciera. Tan era necesario, fíjense nada más, ¿recuerdan cómo llegó Pablo a Roma? Llegó detenido, iba arrestado por el gobierno romano, iba a ser presentado a juicio, e iba en un barco, y el barco empezó a naufragar, y los marineros le dijeron: es culpa de ese cristiano que canta alabanzas, por eso se está hundiendo el barco, vamos a sacrificarlo y aventarlo por la borda. Y él les dijo: no, ya Dios me dijo que nadie va a perder la vida. Sí va a naufragar el barco, pero nadie va a perder la vida. Y así pasó. Encalló el barco y todos vivieron. Y así, náufrago, encadenado, llegó a Roma para ser juzgado. Y aún así predicó la palabra en Roma, ya muy viejo, casi ciego. Pero predicaba la palabra, ese era su anhelo, lo que toda su vida lo motivó. Hasta el último de sus días predicó el evangelio. ¿Sí? Hemos estudiado mucho esto, me encanta estudiar, ustedes saben, me encanta ir así desmenuzando, y ahora que estamos estudiando más, estoy aprendiendo más técnicas de cómo ir encontrando detalles, haciendo observaciones y anotaciones para lograr una mejor interpretación de la palabra. Pero algo que siempre debemos encontrar en la palabra es algo que nos diga nuestras vidas. La palabra nos habla a todos, de cada uno de manera diferente. Y yo no sé qué les está diciendo a ustedes, pero lo que sí les voy a compartir es lo que encontré que me puede estar hablando a mí, y se los voy a compartir a ver si también les habla a ustedes esta palabra. Primero, tengo que identificar cuál es esa Roma. ¿A qué Roma quiero llegar? ¿O qué quiero hacer para el Señor que lo tenga que convertir en mi Roma, o identificarlo como mi Roma? ¿Qué quiero hacer para el Señor? ¿Qué instrucción de Dios quiero cumplir y convertirla en mi Roma, en mi objetivo? Ese por el que voy a orar, por el que voy a esforzarme y porque voy a pedirle al Señor que me guíe para cumplirlo. ¿Sí? Yo lo pretendo hacer y se los propongo a ustedes. Identifiquemos qué es esa Roma para nuestras vidas como cristianos, para nuestras vidas como creyentes en Cristo. Esa cosa que se le obstaculizó tanto a Pablo, ¿sí? ¿Qué es? Pensemos. ¿Qué puede ser algo, no sé, hermanos que a lo mejor fuman todavía, no han podido dejar de fumar? Puede que sea una cosa así de sencilla. O compartirle a alguien. Eso puede ser. O ir a alguna cosa, alguna misión. Eso puede ser la Roma para cada uno. Depende, ¿sí? Otra cosa. Qué bárbaro estamos evitando. ¿Qué bárbaro estamos evitando? ¿A qué persona que consideramos así, inculta, impreparada, que no nos va a escuchar, que no nos va a hacer caso? Y le estamos, por esos calificativos, por esos prejuicios que hicimos de esa persona, estamos evitando compartirle la palabra. ¿Qué bárbaro tenemos en nuestra vida que estamos esquivando? A diferencia de cómo lo hizo Pablo. Iba por todos, ¿sí? Qué bárbaro tenemos en nuestra vida, cuál estamos evitando. Otra cosa, ¿qué deuda tenemos en verdad con Dios? Más allá de que la deuda impagable de que nos salvó siendo pecadores y nos dio una vida nueva.
Esa es una deuda impagable, pero no, de las cosas que debemos hacer para Dios. ¿Sí? Más allá del diezmo, podemos incluir los diezmos también, o nuestras ofrendas, ¿sí? Pero ¿qué deuda tenemos con Dios y que la estamos ignorando? Nos estamos haciendo el loco con esa deuda. ¿Sí? Tengo que identificarla y saldarla. Y otro punto, el cuarto punto que encontré es, ¿qué excusa tengo para no actuar con prontitud, con solicitud, con disposición? Dios me da todo para hacerlo, pero yo no me declaro, yo estoy pronto para ir, yo estoy pronto para hacerlo. Entonces, ¿qué excusa tengo para no tomar esa actitud yo para mí? Se las comparto, hermanos. Si ustedes sienten que está, independientemente de otra cosa que les haya hablado esta porción de la palabra o este ejemplo del apóstol Pablo, ese denuedo que tenía, ese celo por las armas, que lo daban por muerto y que decía, se sacudía, se quitaba las heridas y se iba a predicar al pueblo que seguía. A veces se regresó al mismo pueblo. ¿Sí recuerdan? Lo dieron por muerto, se sacó, se limpió las heridas y se regresó a seguir predicando, porque no había alcanzado su propósito. Nosotros, ¿qué excusa estamos poniendo para hacer eso? No nos va a costar la vida. Gracias a Dios, no nos va a costar la vida compartir la palabra de Dios. No en nuestro país, por lo menos. ¿Sí? Vamos a un versículo que está en 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Estos son últimos versículos de tarea. Dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ahí estamos viendo nuevamente la actitud, el celo, el denuedo del apóstol Pablo en acción. Pongámonos esa camiseta. Y 1 Pedro 3:15 también. 1 Pedro 3:15 también es muy conocido. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Y qué dice? Y estad siempre preparados para dar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Esa es otra tarea que encuentro aquí de la actitud de Pablo para nosotros. No nos van a golpear, no nos van a dejar por muertos, pero a lo mejor sí nos van a insultar y nos van a decir que estamos locos y que no entendemos nada. ¿Sí? Una vez un testigo de Jehová me dijo, no, yo venía con usted porque pensé que era inteligente y que entendía. Imagínense nada más, porque yo no aceptaba lo que él decía. Tuve que hacer defensa del Evangelio, ¿no? Pero debemos estar listos para hacerlo. Para eso nos preparó el Señor. Si el Señor nos mandó y nos dijo, predicad el Evangelio, es porque nos preparó con todo esto. Y tenemos aquí el ejemplo del apóstol Pablo, altísimo ejemplo, lo sabemos. Pero tenemos el ejemplo de Cristo, que es todavía muchísimo más alto, y ese es el que queremos alcanzar. Ese es el que queremos alcanzar todos. Queremos alcanzar el nivel, la estatura de Cristo, hasta que todos lleguemos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, analicemos esta parte. Como les digo, esta es nada más la introducción. Los 2 versículos que siguen son quizás los más poderosos de toda la carta y la base en la que todo el resto de la carta se estructura, en base a esos 2 versículos. No quiero espolearle nada a Edgar porque de verdad que es un tema extenso, no sé cuánto tiempo se va a llevar, pero de verdad que son poderosos. Pero nosotros debemos quedarnos con lo que tenemos hasta aquí, ¿sí?
se acaba de presentar Pablo como apóstol, como siervo, como esclavo, como hombre de oración y como hombre de promesa cabal, que quiere cumplir la promesa que le ofreció a Dios y cumplir la instrucción que Dios le dio. ¿Y qué nos está diciendo Pablo? Hagámoslo todos, Dios nos lo dio a todos. Tengamos ese mismo celo, sintamos esa misma deuda, tengamos ese mismo anhelo por todas las almas e identifiquemos nuestra Roma, nuestros bárbaros y nuestras deudas. ¿Sí? Acompáñenme a orar. Dios bueno, quiero darte muchas gracias, Señor, porque nos permite, Señor, llegar a este momento en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Señor, te damos gracias, Señor, por esa carta maravillosa que nos has dejado para que nos sirva de ejemplo de cómo, Señor, tu palabra debe ser llevada. Te damos gracias, Señor, porque nos permites escudriñar tu palabra el día de hoy y encontrar, Señor, todo esto. Y te ruego que en el corazón de todos se guarde todo esto y que todos, Señor, seamos edificados para que seamos todos esos siervos fieles que tú quieres que seamos para alcanzar a las almas hasta que tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén, amén, amén. Dios les bendice, mis hermanos.